Les invito a leer sus Biblias, por favor, en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Justo esta semana pasada estuve en una conferencia donde se estuvo enseñando sobre la santificación. No le plagié el sermón a nadie, porque ya lo tenía armado. Así que no le plagié el sermón a nadie, pero sí me nutrí, por supuesto, de un montón de pastores que predicaron y más preparados que yo, por supuesto. Y bueno, ha nutrido mi mensaje, pero no se lo plagié a nadie para que se queden tranquilos. Bien, bueno, Efesios capítulo 4, lo iba a predicar todo esto en un solo sermón, hace unos domingos atrás, que iría del versículo 17 al versículo 24, así lo tenía armado, pero después decidí separarlo porque me pareció que si metía todo en un sermón, lo podía hacer, pero íbamos a perder un montón de cosas en el medio. Así que bueno, como nadie nos corre, tampoco estamos predicando Efesios, sino que es como un impasse que estamos haciendo de Santiago. Bueno, me tomé esa libertad. Así que Efesios capítulo 4, hoy vamos a estar estudiando del versículo 20 al versículo 24. Efesios 4, 20, 24, pero vamos a leer desde el 17, así agarramos mejor la unidad de pensamiento. Así que dice la palabra de Dios, Efesios 4, 17 al 24, dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra, que podemos leer en esta mañana, estudiar. Dios, gracias porque tú prometes edificar a tu pueblo, a tu iglesia, por medio de tu palabra. Tú prometes salvar a los perdidos por medio de la predicación de tu palabra. Señor, y por eso la estudiamos. Señor, por eso queremos someternos a ella, porque confiamos, Dios, en tu palabra. Confiamos que tiene poder para edificar a tu pueblo y salvar a los perdidos, Señor. Y pedimos que eso hagas en esta mañana. Dios, queremos que tú nos hables, tú nos pastorees, tú nos quebrantes, tú nos confortes, tú nos consueles. Y también te pedimos, Dios, que tú estés dando vida a aquellos que están en medio nuestro y no te conocen, Señor, por favor, Padre. Ten misericordia en esta mañana de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre la iglesia históricamente ha ido en un péndulo de un lugar a otro, digamos, de un extremo a otro extremo. Hace un tiempo atrás, un extremo en el cual la iglesia se había ido era el moralismo. Y casi todos los sermones eran sermones morales. Portate mejor, sé un mejor hijo, sé un mejor padre, portate bien en el colegio, sé un buen vecino, ¿no? Y eran básicamente sermones moralistas. Se tomaban el libro de los jueces y te decían que tenés que ser fuerte como Sansón, que tenés que tener fe como Gedeón. Estás medio al horno si tenés fe como Gedeón, pero eso te decían, que tengas fe como Gedeón, que seas sabio como Salomón, que seas valiente como David, íntegro como Daniel, no sé. Todos sermones moralistas, todo era moral. Y parecía que la Biblia era una cuestión de historias. Son historias separadas que nos enseñan a portarnos bien. Bueno, eso es un error. Y luego eso se ha tratado de ir corrigiendo con todo un movimiento lindo en un sentido que trata de poner a Cristo en el centro, el Evangelio en el centro de nuestras vidas. Entonces, se han escrito libros y pastores han predicado sobre que no tenemos que tomar la Biblia de manera separada, sino que la Biblia tiene un hilo conductor, ¿no? Podemos decir la historia de la redención, podemos hablar de
bueno, sí, de cómo el Señor ha decidido salvar pecadores, y la historia de David, de Sansón, de Salomón y todo esto, está en esa historia de la redención, ¿no? Y comienza con un reino ahí en Génesis y termina con un reino en Apocalipsis, y todo tiene una secuencia. Y eso fue bueno, fue por como, bueno, ya no es solamente portate bien o hacer estas cosas, sino todo eso está en conexión, cosas que están bien, pero está en conexión al Evangelio. Vos no podés portarte bien si no has nacido de nuevo, si no tienes un nuevo corazón, si el Espíritu Santo no mora en vos. Pero eso se ha ido a otro extremo. Y es que queriendo, así lo veo yo por lo menos, queriendo hacer énfasis en el Evangelio, se ha empezado a ver a Cristo detrás de cada roca, de cada pasaje del Antiguo Testamento, y escuchamos cosas como, así lo he escuchado, cuando Sansón mata, ¿recuerdan?, al león, que eso es una representación del Evangelio, ¿no? Porque Cristo es el león, sería el león de la tribu de Judá, y recuerdan que después Sansón, ¿qué encuentra cuando mata al león? Miel, y eso es una referencia al Evangelio. Bueno, nada que ver. Nada que ver. Pero claro, porque queremos hacer tanto énfasis en el Evangelio, que está bien, que ya empezamos ya, digamos, torcemos la Biblia para el otro lado. Y así vamos, de un péndulo al otro. Y también entiendo que otra área en la cual toda esta centralidad en el Evangelio se ha distorsionado, de vuelta estamos totalmente de acuerdo con la centralidad del Evangelio, por supuesto que sí, pero se ha distorsionado, es que se está volviendo, de alguna manera, a un tipo de quietismo, así se llama, en la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Donde nosotros no hacemos nada, sino solamente dejamos que Dios nos santifique. Bueno, eso lo había desarrollado Wesley, así venía, y todas nuestras, digamos, todas las iglesias empezaron a predicar ese tipo de santificación, donde vos no haces nada. Han leído, me imagino, han escuchado en libros que decían, vos no hagas nada, dejáselo a Dios, no hagas nada. Vos, ¿sabés por qué no podés vencer este pecado? Porque estás haciendo algo. Para vos vencer el pecado, no tenés que hacer nada. Bueno, eso era Wesley. Creo que Hudson Taylor escribe un libro que se llama El secreto de la vida cristiana o algo así. Y el secreto es ese, que vos no tenés que hacer nada. Tenés que dejar que Dios haga. Bueno, eso se fue corrigiendo, pero hoy nuevamente con este énfasis en el Evangelio está resurgiendo un tipo de quietismo en la santificación, donde vos no tenés que hacer nada, solamente te quedás ahí sentado y Dios te tiene que santificar. Leo a uno de los hombres que ha promovido esto, y escuchen lo que dice, porque le va a costar encontrar el error. Escuchen lo que dice. Él habla de la santificación y dice lo siguiente, dice este hombre: déjenme decirles cómo pueden mejorar, o sea, cómo podés crecer en santidad, cómo podés hacerlo. Y él dice: mejoramos a medida que nos damos cuenta cada vez más de que si nunca mejoramos, Dios nos sigue amando. O sea, ¿cómo mejoramos? Haciendo nada. Sabiendo de que a pesar de que vos no hagas nada, Dios te sigue amando. Así dice, así es como mejoramos. Las únicas personas que mejoran, que crecen en santidad, son aquellas que se dan cuenta cada vez más de que su posición con Dios se basa en lo que Jesús ha hecho por ellas y no en lo que ellas han hecho por Él. El amor de Dios hacia mí, dice este hombre, y su aprobación, si estoy unido a Cristo, no aumenta cuando obedezco, ni disminuye cuando desobedezco. ¿Y sabes qué? Dice este hombre: esto me hace querer obedecerlo más y no menos. Bueno, lo que este hombre dice es correcto. ¿Saben dónde está el problema? Que él está hablando de la justificación, no de la santificación. Es correcto decir que en la justificación no hacemos, ¿qué? Nada. No hacemos nada. Es correcto decir que si yo obedezco o no desobedezco, en la justificación eso no me añade más justicia ni menos. Me encanta la canción que cantamos cuando estábamos teniendo el tiempo de la cena y me encanta porque lo enfatiza muchas veces.
declarado, ¿cómo es que dice? Declarado justo. Declarado, y varias veces lo repite, declarado justo, porque la justificación, ¿qué es? Una declaración. Eso es la justificación. La justificación es que Dios te declara justo en base a los méritos de otro. Por eso no nos esforzamos en ser justos. Y cuando nosotros queremos esforzarnos en ser justos, ¿qué somos? Legalistas. Somos legalistas. El legalismo, la raíz del legalismo es que yo me esfuerzo para que Dios me ame. Eso es legalismo. Yo ahora me estoy esforzando para que ganarme el amor de Dios. Eso es legalismo. Y si yo añado obras a la justificación, es herejía. Pero no si me esfuerzo en la santificación, no es lo mismo. Y por eso, personas que confunden la justificación con la santificación, hoy están hablando de que la clave para que vos crezcas en santidad es que no hagas nada, que contemples a Cristo, que ames a Cristo, que medites en el Evangelio, todas cosas buenas, pero el problema está en que si nosotros pensamos que la única manera, como este hombre dijo, ¿cómo mejoramos? O sea, ¿cómo crecemos en santidad? Haciendo nada. Bueno, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cómo somos justificados? Haciendo nada. Amén. Totalmente. Pero ¿cómo crecemos en santidad? Haciendo algo. Haciendo algo. Por eso, en este texto, hermanos, este texto habla sobre la santificación. Y Pablo nos va a decir que nosotros no crecemos en santidad contemplando a Cristo solamente. Tampoco crecemos en santidad solamente cambiando nuestra conducta, sino que crecemos en santidad reconociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros y esforzándonos ahora. Reconociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros y esforzándonos. En el Evangelio, por supuesto, una persona debe nacer de nuevo, debe tener un nuevo corazón, pero luego que es salva debe esforzarse en su santidad. Así que vamos a ver en este texto dos maneras en las cuales deben vivir los creyentes. Dos maneras en las cuales vos debes vivir si sos un creyente. Y en primer lugar, si sos un creyente, debes vivir conforme a tu nueva naturaleza. Debes vivir conforme a tu nueva naturaleza. Versículos 20 y 21. Y noten conmigo, por favor. Ahí en el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo hace un contraste acá. Noten el más. Porque él viene hablando de cómo viven los gentiles. Por eso decimos que es toda una unidad de pensamiento. Versículo 17. ¿Cómo andan ellos? ¿Cómo viven los gentiles? O sea, los no creyentes. Dice: endurecidos en su corazón, tienen su mente entenebrecida, están ajenos de la vida de Dios, son ignorantes de Dios, no tienen sensibilidad hacia el pecado. Entonces es lógico que un no creyente viva de esa manera. Es lógico que un no creyente viva, dice versículo 19, en la sensibilidad, que se entregue para cometer con avidez todo tipo de impurezas. Es lógico que un no creyente viva así, por su condición. Pero ahora Pablo marca un contraste ahí en el versículo 20. Más vosotros, pero vosotros, o sea, es lógico que ellos vivan así. Pero ustedes, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo. Y Pablo usa unas frases, no sé si lo notaron, pero muy rara acá, muy rara. No habéis aprendido así a Cristo. Las traducciones que no son literales tratan de acomodarlo esto un poquito para entenderlo. La NBI, por ejemplo, lo traduce como: no habéis aprendido acerca de Cristo. Porque eso tiene lógica. No habéis aprendido acerca de Cristo. Pero este texto no tiene lógica. Porque dice: no habéis aprendido así a Cristo. Vos no aprendés a alguien. Vos aprendés algo. Vos aprendés matemática, aprendés cómo pintar una pared, aprendés, no sé, cómo hacer un asado, cómo prender la salamandra. Aprendés algo, o como mucho aprendés de alguien,
Vos aprendés de tu papá, aprendés de los hermanos, aprendés de tus profesores, ¿no? Pero vos no aprendés a alguien. Vos no aprendés a Colón. Aprendés sobre Colón, aprendés de Colón, podría también ser. Pero no aprendés a Colón. No tiene lógica. Pero acá Pablo dice que no habéis aprendido así a Cristo. Y eso es lo que dice literalmente. No habéis aprendido así a Cristo. Bueno, porque como vamos a ver, Pablo lo que enfatiza acá es la relación con Cristo. Pablo podría haber dicho que no habéis aprendido acerca de Cristo, y sería correcto. Podría haber dicho, no habéis aprendido las doctrinas correctas, o habéis aprendido, ¿no? Porque en realidad es una afirmación. Habéis aprendido las doctrinas correctas. Pero Pablo usa de aprender a Cristo porque quiere enfatizar que el cristianismo no es una serie de doctrinas que se aprende. El cristianismo no es conocer ciertas verdades intelectuales, sino que el cristianismo es entrar en una relación con una persona. O sea, un sinónimo de conocer a Cristo es haber puesto tu confianza en Cristo. Sería un sinónimo. Ustedes no habéis, o ustedes habéis, acá lo pone con un negativo por cómo está expresado, pero ustedes han conocido a Cristo, podría haber dicho. Porque el cristianismo no es una lista de cosas para hacer. Y me encanta cómo lo expresa acá. El cristianismo es entrar en una relación con Cristo. La Biblia nos dice, por supuesto, que Cristo es Dios hecho hombre, que ha muerto en lugar del pecador, que ha resucitado al tercer día, y que nosotros ahora debemos arrepentirnos y poner nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, entramos en una relación con Cristo, porque Cristo es Dios y porque Él ha resucitado. Él ha resucitado. Por eso Pablo habla en Filipenses de conocerle a Él, dice, ¿no? Filipenses 3:10. Conocerle a Él, porque no se trata de conocer una serie de doctrinas abstractas. Se trata de entrar en una relación con Cristo. Hay una frase muy conocida, Santi siempre la usa bromeando, porque también se ha distorsionado, que es: el cristianismo no es una religión, es una relación. ¿La han escuchado? Bueno, Santi la usa bromeando porque generalmente esa frase se usa para decir, bueno, yo vivo como quiero, total, hago lo que quiero, total, yo no vengo a la iglesia, no leo mi Biblia, no hago nada, porque el cristianismo no es una religión, ¿no? Es una relación. Bueno, eso es erróneo. Pero tiene algo de verdad. El cristianismo no es una religión. Eso es verdad. El cristianismo es una relación. Se trata de entrar en una relación con Cristo. Por eso hay muchas personas que se frustran porque piensan que el cristianismo es hacer cosas. Como que vos decís, bueno, yo quiero ser cristiano, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá tenés tu lista, toma. Acá tenés. ¿Vos querés ser cristiano? Toma. Tenés que venir a la iglesia, tenés que leer tu Biblia, tenés que tener comunión con otros hermanos, y una lista de cosas. Y vemos personas que agarran esa lista, porque en un sentido eso no es lo que tenés que hacer para ser un cristiano, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Pero si eso es lo que un cristiano hace, también estamos de acuerdo en eso. Entonces muchas personas quieren ser cristianas por medio de cumplir ciertos... O sea, no quieren ser cristianos viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, sino no quieren abandonar su pecado, no quieren ir a Cristo, solamente quieren obtener los beneficios del cristianismo. Entonces se preguntan, ¿qué es lo que hace un cristiano? Bueno, un cristiano viene a la iglesia, ¿no? Estamos de acuerdo. Un cristiano lee su Biblia. Un cristiano se porta bien, vamos a decirlo así. Entonces tratan de hacer eso, pero no pueden. No pueden. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Has estado con una persona de cerca que, digamos, vos no lo sabías hasta que apostató, vamos a decirlo así, pero que ha querido ser cristiano por medio de obras cristianas, ¿no? De obras cristianas? ¿Has visto alguna vez a alguien así? Y te dice cosas como, hay que leer la Biblia, qué bajón. Bueno, pero está bien, si es lo que hace un cristiano lo voy a hacer. Tengo que ir todos los domingos a la iglesia, todos los domingos, no puedo ir uno por medio, todos los domingos. Bueno, está bien, si es lo que hace un cristiano lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? No me puedo juntar más con mis amigos los sábados a la noche ahí, no sé, a hacer lo que hacíamos. No lo puedo hacer más.
Bueno, está bien, si eso es lo que hace un cristiano, lo voy a hacer. Pero vos te das cuenta que es una carga el cristianismo, es una carga. Ellos no han entrado en una relación con Cristo, quieren ser cristianos por medio de hacer lo que hace un cristiano. Y es una carga. Y no pueden, terminan apostatando, no pueden. La mochila es muy pesada. Claro que es muy pesada. Porque no tienen un nuevo corazón, porque no han nacido de nuevo, porque solamente quieren vivir el cristianismo con sus fuerzas. Y no podés, es imposible. Para ser cristiano, por eso dice Pablo acá, vos tenés que entrar en una relación con Cristo. Vos tenés que ir a Cristo en arrepentimiento y fe, no tenés que seguir una regla una lista de reglas. Y cuando vos vas a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios te da un nuevo corazón y vos ahora podés obedecer los mandamientos. No solamente que podés obedecer los mandamientos, vos querés obedecer los mandamientos. Y ahora sí vos dejás cosas, pero no dejás cosas porque es una lista de reglas que te dieron, sino que dejás cosas, como dice Pablo en Filipenses 3, que considera todo como basura para ganar a Cristo. Vos dejás cosas porque vos ahora amás a Cristo. Amás a Cristo. Y como amás a Cristo, vos querés vivir para Cristo. Y por eso hay personas, yo lo he visto, que no juegan más al fútbol, porque le es un tropiezo. Ahora, si vos sos cristiano no podés jugar al fútbol, sí podés jugar al fútbol, claro que sí. Pero una persona que nació nuevo y se da cuenta que en su caso particular el fútbol es un tropiezo, no juega más al fútbol. Hay personas que no van al cine. ¿Es pecado ir al cine? No es pecado ir al cine. ¿Puedes ir al cine? Sí, puedes ir al cine. Pero hay personas que en algún momento que les es de tropiezo y no lo hacen. Y hay otros que no toman alcohol. Y la Biblia dice que es pecado tomar alcohol. No, es pecado emborracharte, no tomar alcohol, no es pecado. Pero a ellos les es un tropiezo. Y se dan cuenta, nadie les dio una listita que tienen que cumplir. Pero aman a Cristo. Aman a Cristo. Y como dice Pablo, tienen todas las cosas por basura porque entra en una relación con Cristo. Y no están ahí diciendo, uy, qué bajón ir a la iglesia. Ahora quieren venir a la iglesia, aunque obviamente a veces sí decimos, qué bajón ir a la iglesia. Bueno, por nuestro pecado, ahora lo vamos a ver, porque el pecado mora dentro nuestro. No somos perfectos, pero hay un nuevo corazón. Amamos al Señor, queremos obedecerle, queremos leer su palabra, queremos orar. Nadie nos está obligando. No lo hacemos para... Cuando yo me convertí había una hora silenciosa, se llama. Y vos tenías bueno, teníamos reuniones ahí de jóvenes y vos tenías que cumplir, como marcar, ¿viste? Entonces, leíste tu Biblia y tenías que ir marcando ahí si leíste tu Biblia. Rama es un partidario de ese. Y si oraste, ¿no? Así nos hemos criado en el Evangelio. Y claro, y vos leías la Biblia para que cuando llegabas al sábado te preguntaran y vos tenías todo completo. Pero para lo único que lo hacías. Y orabas para lo mismo. Para reglas. Y así hay muchos jóvenes, bueno, no solamente jóvenes, grandes también, que quieren ser cristianos por medio de reglas. Y es un bajón, leer la Biblia es un bajón. Y orar es un bajón, y la vida cristiana es un bajón. No la disfrutan, la padecen, porque no son creyentes. Pero un creyente es distinto. Y por eso Pablo usa esta expresión. Ustedes han conocido, bueno, no dice así, dice, no han aprendido hacia Cristo, o lo podemos leer de otra manera, ustedes han aprendido hacia Cristo, ¿no? O sea, la diferencia entre un no creyente, que es lo que viene diciendo, y un creyente es que ustedes tienen un nuevo corazón, de que ustedes han entrado en una relación con Cristo. Y noten lo que sigue diciendo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Bueno, este es una forma condicional, si en verdad le habéis oído. En realidad se puede expresar como una afirmación. Hay distintos tipos de condicionales, no importa. Condicionales donde sí, es como una duda, si es así o no. O hay otros que se pueden traducir como ya que le han oído, ya que han aprendido de él. Alguien lo traduce de esta manera. Si como es el caso, una afirmación, si como es el caso, escuchas a Cristo, entonces no lo aprendiste de esa manera. O sea, el punto de Pablo acá no es poner en duda si ellos son o no creyentes, sino que ellos han aprendido a Cristo y ellos han oído a Cristo. Y también es raro. ¿No les parece raro? Que diga que ellos han oído a Cristo y lo usa en tiempo pasado, o sea, algo que ya sucedió. ¿Por qué es raro? Porque los efesios nunca escucharon a Cristo. O sea,
humanamente hablando. Ellos no estuvieron bajo el ministerio de Cristo. A ellos les llegó el Evangelio mucho tiempo después. ¿Por quién? Por Pablo. O sea, ellos nunca oyeron a Cristo. Los apóstoles oyeron a Cristo, otras personas en Jerusalén oyeron a Cristo, no los efesios. Los efesios no oyeron a Cristo. ¿Y por qué Pablo dice que oyeron a Cristo? Porque, de vuelta, él quiere hacer referencia a esta relación personal con Cristo. Y cuando una persona cree en el Evangelio, es porque ha oído la voz de Cristo. En Juan 16 dice el Señor Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y dice Cristo: y oirán mi voz, hablando de nosotros y todos los que van a creer, y oirán mi voz. ¿Cómo van a oír la voz de Cristo? Bueno, no somos místicos acá, ya lo saben. No es oír una voz audible, sino que cuando predicamos la palabra, entendemos que es Dios hablando. Cuando exponemos un texto, de alguna manera que no entendemos, la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, de alguna manera que no entendemos, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio a una persona, de alguna manera que no sabemos cómo sucede, Dios abre sus oídos espirituales, para que pueda oír la voz de Cristo. No es una voz audible, no es ninguna voz audible, pero en otro sentido están oyendo la voz de Cristo. Cuando predicamos la palabra, predicamos el Evangelio, no es un discurso de oratoria. Por eso acá no tratamos de mover los sentimientos de las personas, porque la salvación no consiste en eso. Cualquier persona se podría emocionar y podría pasar al frente y podría levantar su mano. Eso lo podemos hacer muy fácil. Lo que nosotros no podemos hacer es salvar a nadie. Solo Dios lo puede hacer. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Predicamos la palabra. Predicamos el Evangelio. Y de alguna manera que no entendemos, vos estás hablando con la persona y Dios está abriendo sus oídos. Y cree en el Evangelio. Porque de vuelta, hermanos, ser cristiano no es hacerse miembro de una iglesia, no es firmar una declaración de fe ni un pacto de membresía. Ser cristiano es entrar en una relación con Cristo. Ser cristiano es oír la voz de Cristo de una manera que no entendemos. Dios abre nuestros ojos para que ahora entendamos, no solamente entendemos el Evangelio, sino que nos abrazamos al Evangelio. Y noten lo que sigue diciendo Pablo. Y habéis sido por Él enseñados, de vuelta. Ellos no fueron enseñados por Jesús, si no estuvieron bajo el ministerio de Cristo. Bueno, porque cuando Pablo les enseñaba, era Cristo el que hablaba. Decía, como nada distinto a lo que hacemos acá. Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, no te escuchen, cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando ustedes reciben la palabra, no la recibieron como palabra de hombres, como un mensaje más, como una charla motivacional, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nuevamente, Cristo resucitó, está vivo, ha ascendido a los cielos, y de alguna manera que entendemos, Él usa su palabra hoy para salvar a los perdidos y edificar a los creyentes. El Espíritu Santo, que convencerá de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo usa la palabra para aplicarla a la vida de las personas. Abre sus oídos espirituales para que puedan creer y hace obra en nuestros corazones, los creyentes, los que ya hemos creído, para que crezcamos en santidad. Por eso nosotros tratamos de predicar la palabra y también tratamos de hacerlo como lo hacemos. Tratamos de explicar el texto y después aplicarlo. Porque queremos primero que ustedes entiendan qué es lo que el texto significa. Porque no tenemos libertad para añadir a las escrituras. Y una vez que entienden lo que el texto significa, poder mostrarles cómo pueden aplicar esto a sus vidas, y yo también. Pero primero queremos hacer, y los miércoles hacemos lo mismo.
Todos los que vienen los miércoles lo saben. Repasamos el mensaje y cuando terminamos de repasar el mensaje, tiramos preguntas de aplicaciones abiertas para que todos compartan qué es lo que el Señor le ha hablado. Pero no queremos que eso venga de la nada, sino que eso sea basado en la palabra de Dios. Porque esta palabra dice, es la verdad, noten el texto, conforme a la verdad que está en Jesús. Y por supuesto, acá Pablo está haciendo un contraste con los incrédulos. Él dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ellos son ignorantes, tienen el entendimiento entenebrecido, pero en el caso de los creyentes, ellos luego lo dice más adelante, han creído la mentira, pero en el caso de los creyentes no es así. Hemos creído la verdad. Cuando creemos en Cristo, creemos en la única verdad que hay. Cuando rechazamos a Cristo, rechazamos la única verdad que hay. Los incrédulos tratan los no creyentes, de inventarse todo tipo de teorías para tratar de vivir como viven, pero la realidad es que le creen a la mentira. La única verdad está en Jesús. Entonces, con todas estas referencias, lo que Pablo está haciendo es diciéndole a los efesios, en contraste con los no creyentes, ustedes han nacido de nuevo, ustedes tienen un nuevo corazón. Ustedes han creído en Cristo, ustedes han entrado en una relación con Cristo. Pero ahora surge una pregunta, hermanos, y es, como yo ya creí en Cristo, como yo ya entré en una relación con Cristo, ¿eso quiere decir que puedo vivir como quiero? Pablo pregunta en Romanos 6:1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera. ¿Y cómo responden muchas personas hoy en día? Obvio que sí. Por supuesto, claro. Así responden, ¿no? Contrario. Pablo dice, perseveraremos en el pecado, o sea, seguiremos pecando. Luego habla de la gracia de Dios. ¿Para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero muchos responden, por supuesto que sí. Pero la respuesta correcta es en ninguna manera. La salvación es por gracia, hermanos. Solamente por gracia. No es por obras. La justificación, como dice Pablo ahí en Romanos 5:1, es por la fe. Justificados pues por la fe. Una persona es salva haciendo nada. Ahí sí, lo decimos con libertad, hermanos. Una persona es salva haciendo nada. Extendemos la mano así y recibimos la salvación por gracia. Solamente por gracia. No podemos hacer nada. No podemos esforzarnos en ser salvos. No podemos esforzarnos para que Dios nos ame. No podemos leer nuestras Biblias, venir a la iglesia, orar y hacer un montón de cosas para que Dios nos ame, porque Dios no nos va a amar por nada de eso. Por la fe, creyendo que Cristo vivió la vida que no podemos vivir y murió en nuestro lugar. Por eso capaz vos estás acá y no sos un creyente, puede ser. Y para vos la vida cristiana es una tortura. Y estás tratando ahí porque sabés que los cristianos leen la Biblia y estás tratando en tu casa de leer la Biblia y de esforzarte y tratás de forzar en ser un cristiano, pero para vos la vida cristiana es una tortura. Bueno, eso es porque lo más probable es que no seas cristiano. Y no importa cuánto vos te esfuerces por ser cristiano, no vas a poder serlo en tus fuerzas. No vas a poder serlo haciendo cosas. Ni siendo miembro de esta iglesia, ni congregándote en esta iglesia, ni en otra, ni nada, ni escuchando ni a Spurgeon, ni a Calvino, ni a Whitfield, ni a Edwards, ni nada. No podés ser salvo haciendo nada. Por la fe. Solo por la fe. Y eso es lo que dice Pablo acá. Y por eso el orden de los factores altera el producto. Y por eso Pablo primero les está hablando de lo que ellos ya son. Son regenerados, tienen un nuevo corazón, han oído a Cristo, han escuchado a Cristo, han creído en Cristo, han entrado en una relación con Cristo. Y es por eso que ahora deben vivir en santidad. La justificación es una declaración, pero la santificación implica nuestro esfuerzo. Me encanta como lo dice el autor. Al decir que la regeneración es nacer del Espíritu, significa que el Espíritu Santo cambia el corazón noten esto, subrayenlo ahí en sus mentes, sin la cooperación de las personas pecadoras.
sin la cooperación de la persona pecadora. Pero la santificación es distinta. Y en la santificación yo debo esforzarme. Entonces, para entenderlo de esta manera, hermanos, nosotros podemos caer en dos errores. Un error es separar la justificación de la santificación al punto de que sean cosas totalmente separadas. O sea, yo puedo ser justificado, pero no santificado, claro. Y puedo vivir como quiero. Eso es un error. ¿Se dan cuenta? ¿Lo han escuchado? Yo creo en Cristo como mi Salvador, pero todavía no lo he aceptado como mi Señor. Bueno, eso es incorrecto. Lo separamos al punto de que hacemos como dos cosas totalmente distintas. Eso es incorrecto. Pero el otro extremo es juntar tanto la justificación a la santificación que no llegamos a distinguir qué es qué. Entonces, ¿qué? ¿En la justificación me esfuerzo o no me esfuerzo? ¿O me esfuerzo en la santificación? ¿O no me esfuerzo en nada? ¿Se dan cuenta? Entonces, si bien son cosas que van juntas, porque a la justificación, ¿qué le sigue? La santificación. ¿Y a la santificación qué le va a seguir? La glorificación. Si bien todo eso va junto, son términos separados. Y ahora Pablo nos va a hablar, luego de que nos habló de que estas personas ya han creído en Cristo, ahora va a pasar a la santificación. ¿Y cómo debo vivir ahora que soy creyente? Noten, versículos 22 al 24. Entonces vemos en primer lugar que debemos vivir conforme a nuestra nueva naturaleza. Necesitamos una nueva naturaleza. Pero ahora vamos a ver que los creyentes deben esforzarse en su santidad. No nos esforzamos por ser salvos. Eso es por gracia. Pero nos esforzamos por crecer en santidad. Noten versículos 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá Pablo no está hablando de justificación, no le está diciendo cómo ser salvos, le está diciendo cómo deben vivir ahora que ya son salvos. Por eso en los versículos anteriores, todos los verbos que usa son verbos pasados, todos verbos pasados. No hay nada que ellos deban hacer ahora en un sentido, es algo que ya pasó. Pero acá no. Acá, por ejemplo, en el versículo 23 usa un verbo presente, renovados. Y acá Pablo usa lo que se llama el famoso ya pero todavía no. Ya pero todavía no. En un sentido ya somos santos, le escribe Pablo a los corintios, a los santificados. Ya somos santos, a los santos que están en tal lado, a los santos que están en tal lado, a los santos. Posicionalmente ya somos santos, pero en otro sentido todavía no somos santos. La santificación progresiva. En otro sentido, todavía nosotros debemos esforzarnos. Y acá Pablo usa 3 verbos, muy claro, nótenlo ahí, en infinitivo se llama. Acá no están traducidos como infinitivos, pero son infinitivos. Dice, despojaos, renovaos y revestidos. Ahí están los 3 verbos. Despojaos, renovaos y revestidos. Y estos 3 verbos explican lo que se les ha enseñado. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Y podríamos enganchar en el versículo 20, lo otro es un paréntesis, en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso es lo que ellos fueron enseñados. Bueno, ahí no quiero entrar en detalles, hay bastante discusión en si esto de despojaos es algo que ya pasó en el pasado o es algo que tengo que hacer. O sea, ya pasó, bueno, es bastante técnica la discusión y no me voy a meter en eso porque la aplicación es la misma. O sea, llegamos al mismo punto. Yo pienso acá que tiene que ver con algo que yo tengo que hacer. Me inclino más a pensar en eso, porque luego en el versículo 25 en adelante se nos va a decir todas las cosas que tenemos que hacer, todos mandamientos. El que robaba no robe más, sino trabaje. Airaos pero no pequéis. Bueno, todas las cosas que yo tengo que hacer. Entonces me da la impresión de que tiene que ver más con algo que debo que hacer. Algunos dicen, bueno, no es algo que tenés que hacer, es algo que vos ya sos, pero como ya lo sos, tenés que hacerlo. Entonces, bueno, llegamos al mismo lugar. Y Pablo dice en el texto, despojaos del viejo hombre. Ese despojados del viejo hombre tiene que ver con despojarse de los hábitos pecaminosos. Noten que dice que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos.
Esto apunta a los deseos que nosotros teníamos cuando no éramos creyentes. Entonces, en un sentido ya tenemos una nueva naturaleza, pero en la santificación, en un sentido, nosotros debemos hacer algo. En un sentido, si vos sos un creyente, ya no amás el pecado, ya no lo amás, pero en otro sentido, el pecado todavía te atrae. El pecado todavía te seduce. Todavía encontrás, lamentablemente, cierta satisfacción en el pecado. Por eso pecamos. Entonces, acá Pablo está diciendo, ya que somos creyentes y tenemos un nuevo corazón, lo que debemos hacer es despojarnos, deshacernos de esos hábitos pecaminosos. Si vos querés crecer en santidad, no vas a crecer en santidad quedándote sentado ahí diciendo, Dios, santificame, Dios, santificame, Dios, santificame. Sino, ¿cómo vas a crecer en santidad? Haciendo cosas. ¿Qué cosas? Bueno, en primer lugar, despojándote de tus hábitos pecaminosos. Despojándote de todas aquellas cosas que a vos te llevaban al pecado. Para poner un ejemplo, capaz vos decís, bueno, cuando yo no era creyente, me ponía la mesita ahí al sol, el sábado a la tarde, y me bajaba una botella de vodka, ahí al sol tranquilo. Bueno, ahora no te sientes al sol, si eso te dé tropiezo. No te sientes al sol, porque lo más probable es que si vos seguís manteniendo los mismos patrones, vas a terminar en el mismo lugar. Tenés que despojarte de eso. Si cometías ciertos pecados sexuales, bueno, ahora tenés que deshacerte de todo aquello que a vos te llevaba a esos pecados. No es, hermano, que cuando vos crees en Cristo, y esa es la frustración de muchos, de todos los creyentes, que vos pensás que conocés a Cristo y ya no vas a pecar más. ¿No pensás eso? Ahora ya está, ya soy un creyente, ya no voy a pecar más. Ya el pecado es pasado en mi vida. Pero después caes en pecado una y otra vez. Y no solamente eso, pecás en cosas que hacías antes. Y todo eso nos empieza a hacer dudar. Y entonces orás más, pero parece que no pasa nada. Porque la manera en la cual vos creces en santidad es haciendo algo. ¿Y qué tenés que hacer? Tenés que deshacerte de todo aquello que a vos te llevaba al pecado. Yo creo que muchos de los motivos por el cual nosotros no crecemos en santidad es porque no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos. Acá el texto es muy claro. Despojados del viejo hombre. Eso hace referencia a nuestra vida pasada. Nos damos cuenta porque nota en versículo 25. Desechando la mentira, habla verdad, airaos pero no pequéis, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. ¿Se dan cuenta? Reemplazás cosas malas por cosas buenas. Pero el problema por el cual nosotros no crecemos en santidad es porque no estamos dispuestos. No estamos dispuestos. Yo he hablado con personas, y quizás, de vuelta, habiendo servido con los jóvenes, con lo que más me he encontrado es con la lucha con la inmoralidad sexual. Y hablando con personas que les decía, bueno, si vos tenés esta lucha, no tengas más celular con datos. No tengas más celular con datos. Nunca nadie siguió ese consejo, jamás. Nunca. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Pero cómo? Mil excusas. Pero si me pasa con la calle, ¿cómo mando un WhatsApp? Pero lo necesito para esto. Pero en el colegio hacemos trabajo práctico con el celular. No están dispuestos. Claro, es fácil, ¿no? Nos tenemos que cortar la mano, sacar el ojo, pues sabemos que es metafórico. Pero cuando tenemos que tirar el celular, no, mil excusas. De vuelta, he hablado con jóvenes que están luchando hasta ahora y le digo, bueno, tenés que leer la Biblia, porque no lo están haciendo. Levantate más temprano. Pero es que me acuesto muy tarde, es que la facultad me da mucho trabajo práctico, es que en el colegio me exigen mucho, es que entro muy... Mil excusas. Y si duermo 6 horas, después me voy a quedar dormido en el banco, es que no puedo prestar atención. Mil excusas. No están dispuestos. Y de vuelta, hermanos, no va a haber crecimiento. En un sentido sí, porque el que comenzó a hacer una buena obra la va a perfeccionar. En un sentido sí, pero en otro sentido nosotros tenemos que hacer algo. Y cuando nosotros miramos por qué una persona crece y por qué otra no, en muchos casos encontramos que personas han sido radicales. Y a veces hablamos con personas que han estado en hábitos totalmente pecaminosos y le preguntamos, ¿cómo los venciste? Fui radical. Nunca más, yo no sé.
nunca más jugar al fútbol. Porque, no sé, me agarraba piñas todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hiciste para agarrarte más siempre acá con el ojo morado? ¿Cómo hiciste para agarrarte más a piña? Nunca más jugar al fútbol. ¿Y qué diríamos nosotros? No, qué legalista. No, está bien, si te es pecado no lo hagas más. Nunca más miré fútbol. Nunca más hice tal cosa. Cosas radicales. Quizás vos no creces en santidad porque no estás dispuesto. No, voy a dormir 5 horas, no puedo. No. 6 horas, no puedo. 7, no puedo. Necesito dormir más. No, levantarme temprano para la Biblia, tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucho trabajo, tengo mucho. Y después vemos las consecuencias. Entonces dice, despojaos, es todo un combo, ¿no? Despojaos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, me despojo de hábitos pecaminosos, pero esto no es conductismo, no es que, de vuelta, volviendo al principio, no es una regla de cosas para hacer. No es que yo crezco en santidad cumpliendo ciertas normas, sino me despojo, pero al mismo tiempo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El verbo ahí es pasivo, lo cual da la idea. El primer verbo despojaos es vos media, que es que vos haces algo para vos mismo, como me lavo las manos. Bueno, yo me las lavo para mí mismo, no se las lavo a otros, ni otro me las lava a mí. Yo me las lavo, pero lo hago la acción para quién la hago. ¿Quién recibe la acción? Yo mismo. Yo me las lavo para mí mismo. Entonces, despojaos es algo que yo hago en sentido como para mí mismo. Renovaos es un verbo pasivo, es que alguien me renueva, yo no me renuevo. Me arreglaron el auto, yo no me lo arreglé, otro lo hizo. Entonces, es que yo me despojo y al mismo tiempo el Espíritu Santo renueva mi mente. O sea, y mente no solamente al pensamiento, sino a la parte interior. O sea, me despojo de los hábitos pecaminosos, no me siento más con la mesita del sol donde me tomaba la botella de vodka, ya no lo hago más eso. Por otro lado, estoy dejando que Dios renueve mi mente. ¿Cómo lo hago? Bueno, leyendo la Biblia, ¿no? Sometiéndome a la palabra de Dios. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo muere en abundancia. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, me someto a la palabra de Dios, no es conductismo, es un cambio de adentro hacia afuera. Por un lado, me despojo de los hábitos pecaminosos, de todo aquello que me lleva al pecado, o sea, el fútbol, son ejemplos, hermanos, y entienden que son ejemplos. Sea, no sé, la tele en tu casa, sea lo que sea, me despojo de eso, de todos esos hábitos, de todo eso que me lleva al pecado. Al mismo tiempo, me estoy sometiendo a la palabra de Dios, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy buscando a Dios, orando, vengo los domingos, escucho la palabra, tengo comunión con hermanos, compartimos la palabra unos a otros, hacemos discipulados, estamos llenándolos de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? No es hacer 1000 cosas. No es solamente conducta. Si vos solamente no pones la mesa al sol y solamente haces eso, no vas a crecer en santidad. No vas a crecer en santidad. Quizás, no sé, quizás no tomás más vodka, puede ser. Pero no tomar más vodka no quiere decir que hayas crecido en santidad. Hay muchas personas que dejan hábitos pecaminosos, pero no han crecido en santidad. Piensen por un momento, ¿no? ¿Cuántos no creyentes dejaron el cigarrillo? Muchos. ¿Cuántos dejaron el alcohol? Muchos. ¿Cuántos dejaron las drogas? Muchos. ¿Cuántos no creyentes dejaron relaciones adúlteras? Muchos. ¿Se dan cuenta? No hace falta ser creyente para eso. Pero el punto es que un creyente no solamente deja el hábito pecaminoso, sino que un creyente al mismo tiempo se está sometido a la palabra de Dios que lo cambia de adentro hacia afuera. Por eso déjame decirte, si vos, hay muchas personas que, bueno, quizás pensando en algo sencillo, dejan el cigarrillo y aumentan 50 kilos. ¿Qué hicieron? Reemplazaron pecados, ¿no? Reemplazaron pecados, la adicción al cigarrillo por la adicción a la comida. Hay muchas personas que dejan una relación adúltera, la dejan, pero su mente es un desastre. ¿Qué hicieron? Cambiaron el pecado físico adulterio por la lujuria. Cambian, ¿no? Como cambiar cartas. Eso no es santificación. Eso no es santificación. Antes le gritabas a tu cónyuge, a tus hijos, los maltratabas, ahora no les hablas por una semana. ¿Qué hiciste? Cambiaste de pecado, ¿no? Digamos. Entonces, no. Es dejo y esto no podemos separar. Tenés que cortar con todos esos hábitos pecaminosos, al mismo tiempo
someterte a la palabra de Dios, buscar al Señor, leer, orar, tener comunión con hermanos, buscar a Dios, pero no tener otro paso. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestido del nuevo hombre es reemplazar esos hábitos pecaminosos por hábitos piadosos. Este nuevo hombre ya ha sido creado por Dios. El punto es, ya tenemos una nueva naturaleza. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, ya está, ya nos fueron dadas. Es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, porque Dios nos da un nuevo corazón para que ahora podamos obedecer a Dios, para que podamos crecer en santidad. Ya somos un nuevo hombre, pero en otro sentido debemos vivir conforme a eso. Entonces vemos 3 pasos. Nos despojamos y 3 pasos que es uno, ¿no? Es como vos, no sé, lástima que no sé de comida, pero vendría bien una ilustración así. Vas a hacer, no sé, qué sé yo, la pizza y no solamente mezclás, le pones sal a la masa, no sé. No, si haces eso no te vas a ir la harina, ¿no? La pizza, digo, ¿no? O no solamente, no sé, le echas agua y nada más. No, es todo son varios pasos, no es uno solo. Bueno, acá es lo mismo, no es que vos solamente elegí, ¿qué querés elegir? Y yo me quiero despojar, yo me quiero renovar, yo me quiero revestir. No, son los 3. Entonces, ¿cuándo vos creces en santidad? ¿Cuándo? No solamente cuando vos, lo que dice Pablo en Romanos 6, sí, no presentéis tus miembros para el pecado. No solamente cuando dejo todo aquello que me conducía al pecado, no solamente cuando estoy buscando a Dios y leyendo la Biblia, sino también cuando estoy reemplazando esos hábitos pecaminosos por hábitos piadosos. Entonces, yo pensando de vuelta, y ahí después, es lo que va a decir después. Si antes mentía, no solamente no miento, no es solamente eso, sino que ahora hablo para edificar a otro. No solamente ahora no les grito a mi familia, sino que además les hablo de manera amorosa. ¿Se dan cuenta? Reemplazamos hábitos piadosos por hábitos pecaminosos. Al revés, hábitos pecaminosos reemplazamos por hábitos piadosos. Una persona que practica la inmoralidad no solamente deja de cometer inmoralidad. La inmoralidad tiene que ver mucho con el egoísmo y con estar centrado en uno mismo y con usar a la otra persona para autosatisfacerme. Bueno, ahora no solamente dejo eso, sino que me vuelvo una persona que me doy a otros. Me vuelvo una persona que me entrego a otros. Entonces, para concluir, para crecer en santidad necesitamos esforzarnos. Ese es el punto acá. No para ser salvos, no necesitamos esforzarnos para ser salvos, no, pero sí para crecer en santidad. Y ahora sí me voy a plagiar algo que escuché en la conferencia de Alejandro y me encantó como lo dijo Alejandro Pelufo. Él decía, no hay claves, o no me acuerdo si era clave o fórmulas mágicas, algo así. No hay claves o fórmulas mágicas en la santificación. Y a mí me encantó ese ejemplo. Me encantó eso que él decía, porque detrás de todo esto que nosotros vemos de contemplar a Cristo y todo eso, buscamos fórmulas mágicas. Buscamos fórmulas mágicas. Como que, bueno, contemplo a Cristo y esa es la clave. Como todo lo que tengo que hacer es eso, contemplar a Cristo. Todo lo que tengo que hacer es cortarme la mano. Todo lo que tengo que hacer, o sea, como una fórmula es, nosotros, de vuelta, pensando en nuestro contexto del cual venimos, quizás muchos acá no lo entienden, todo lo que tengo que hacer es ir al fogón y tirar el palito. Todo lo que tengo que hacer es venir acá, emocionarme en el sermón y caerme al piso. ¿No? Como fórmulas. Venimos el domingo a la iglesia a escuchar un sermón que nos cambie para siempre. ¿Te ha pasado o no? Espero, hoy se va a hablar de tal pecado con el cual yo lucho. Voy a escuchar el sermón, nunca más voy a pecar. Y no pasa así. Buscamos una fórmula. Me encanta como lo dice Wayne Grudem. Dice, en el Nuevo Testamento no sugiere ningún atajo. Escuchen esa palabra, ningún atajo mediante el cual podemos crecer en santificación. Todos esos son atajos. Contemplar a Cristo, meditar el Evangelio, como solo una fórmula, ¿se dan cuenta, no? Tirar el palito, venir acá y caerte al piso. Atajos.
Si no, en contrario con eso, si no, solo nos anima repetidas veces a darnos a nosotros mismos, a los antiguos y reconocidos, a los medios antiguos y reconocidos de la lectura de la Biblia y la meditación de la palabra, la oración, la adoración, el testimonio, el compañerismo cristiano, la autodisciplina y el dominio propio. ¿Se dan cuenta? No son fórmulas, no hay una clave, no es solo una cosita. Y yo, pensando cuando lo escuchaba a Alejandro, pensaba en algo, porque nosotros, ninguno de los que está acá, yo creo que tira ningún palito a ningún fogón, salvo acá los que prenden la salamandra, no tira ningún palito a ningún fogón, ni ninguno, por lo menos de los que se congregan de manera regular, viene acá esperando caerse al piso y tener una emoción. Yo sé que no, pero nosotros también buscamos fórmulas. Y me hacía pensar mucho en esto, lo de las fórmulas. Ves un hermano piadoso y le preguntás, ¿a qué hora te levantás vos para leer la Biblia? A las 4 de la mañana. ¿Y qué decís? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Claro, yo no creo en santidad porque me levanto a las 6. Claro. ¿Se dan cuenta? Una fórmula es eso. Es una fórmula. Claro, la clave, ¿cuál es la clave? Levantarme a las 4 de la mañana. Si yo me levanto a las 4 de la mañana, voy a ser tan santo como él. Y te levantás a las 4 de la mañana y maltratás a tu esposa, a tus hijos, porque no dormís. ¿Cuál es la clave? Lees la biografía de Spurgeon y encontrás con que Spurgeon leía 5 libros por semana. Y decís, ahí está la clave. Yo leo un libro cada 2 meses. Y claro, por eso no soy como Spurgeon, porque yo necesito leer 5 libros por semana. Y luego no trabajás, sos un perezoso en tu trabajo, te echan del trabajo, tu esposa ya te quiere echar de tu casa porque no haces nada, solo te la pasás leyendo, porque buscamos fórmulas. ¿Vos tenés 2 maestrías? Claro, cuando yo obtenga mi segunda maestría, voy a ser tan alto como vos. ¿Se dan cuenta? Son fórmulas. Ves un matrimonio lindo y decís, ¿y ustedes qué hacen? Y nosotros, antes de dormir, oramos juntos y leemos 2 capítulos de instituciones y 2 capítulos de la teología de Gruden. Y vos querés hacer eso y no podés. Y decís, claro, por eso no soy tan santo. Porque buscamos fórmulas, o sea, como una especie de clave donde vos hacés eso y ya está. Y claro, sería fácil, para mí sería lo más fácil. ¿Sí? La santificación sería solamente levantarse a las 4 de la mañana o acostarse a las 2 de la mañana, para mí sería fácil. O sea, sería un esfuerzo, pero en otro sentido, bueno, si eso es todo lo que hay que hacer, lo hago y ya está. Vos me querés decir que yo me levanto a las 2 de la mañana, a las 4, lo que sea, y ya está. No. Una vez le preguntaron, me acuerdo, a Moller. Le preguntaron, ¿cómo es eso de que vos te levantás a las 3 de la mañana? Así le dijeron. Y él dice, bueno, yo trato de no hablar mucho de esto, dice él, porque no quiero que nadie piense que la santificación o el crecimiento consiste en levantarse a las 3 de la mañana. Dice, yo por mi agenda que tengo y por mi vida ocupada, el único momento donde puedo encontrar un espacio tranquilo es a las 3 de la mañana. El hombre es el presidente de uno de los seminarios más importantes de Norteamérica. Entonces, bueno, el único momento, a él lo entrevistan reporteros, tiene su un montón de cosas. Dice, bueno, en el único momento donde yo a veces puedo encontrar un poco de quietud, donde nadie me va a molestar, es a las 3 de la mañana. Pero él dice, yo no quiero que nadie piense acá que la clave es levantarse a las 3 de la mañana. Porque eso sería como volvemos a los monasterios. Entonces, no se trata de fórmulas. Como a ver, ¿qué haces vos? ¿Qué libro leíste vos? Ahí está la clave. Si no, hermanos, se trata, la santidad, como vemos acá, se trata de usar las herramientas que Dios me da. Y ya está. Claro que tenés que leer la Biblia. Y ver que un hermano se levanta a las 4 de la mañana, creo que el pastor MacArthur dice que se levanta a las 3 de la mañana para estudiar, se acuesta a las 8 de la noche igual, pero se levanta a las 3 de la mañana. Y eso, yo no me levanto a las 3 de la mañana, pero me motiva a esforzarme según la rutina que yo tengo. Y si vos te acostás, no sé, porque estudiás, trabajás, y llegás a tu trabajo a las 11 de la noche, por favor no te levantes a las 3 de la mañana. No te levantes. Pero según tu horario, tomá el ejemplo de esa persona para esforzarte. Y si ves que Spurgeon leía 5 libros por día, bueno, está bien que vos leas uno cada 2 meses. Está bien. O sea, Dios nos dio, por eso ahí en lo que leíamos en Gruden, es someternos a los antiguos medios de gracia. La oración,
la lectura de la palabra, el congregarme, el evangelizar, no recuerdo, el dominio propio, otros que nombraba ahí. Es someternos a los medios de gracia, pero cada uno según su contexto. Yo leo que Lutero oraba 4 horas por día, y dudo de mi salvación más o menos, ¿no? Claro, 4 horas por día. Bueno, está bien. Y saber que Lutero ora 4 horas por día, bueno, me lleva a esforzarme. Pero quizás nunca en mi vida llegue a orar 4 horas por día, no lo sé. Y de eso se trata la santificación, hermanos. No es una fórmula. No es que me compro este librito, que estudio en tal seminario. No, es que me esfuerzo, despojados, renovados y revestidos. Es que me esfuerzo. Y ahora sí vos decís, ¿por qué tal hermano crece en santidad y yo no? No porque no me levanto a las 4 de la mañana, sino porque quizás no me esfuerzo. La clave no está en las 4 de la mañana. La clave está en que no me esfuerzo. Quizás para mí me esfuerzo es levantarme a las 7. Está bien. O a las 8, no sé. Está bien. Pero la clave no está en el horario, como una fórmula. Está en que no me esfuerzo. No está en que no oro 4 horas por día. Está en que no me esfuerzo por orar. No está en que no leo 5 libros por mes o por semana. Está en que no me esfuerzo por leer. Entonces, ¿cómo funciona la santificación, hermanos? Funciona, yo me esfuerzo al máximo y Dios me asiste. Y quizás para una ilustración, pensaba, como cuando vos, acá aplica perfecto, vas por la costanera, andando en bici, y el viento te da espalda. No sabes para dónde sopla el viento. Hay un viento impresionante. Y agarrás y vas para donde va el viento. Y vas ahí lo más trampancho. Ahí parece que ni te forzás, ¿no? Vas pedaleando, ¿no? Quizás empezás a decir, qué viento que hay, porque el viento no sopla medio en diagonal. ¿Qué viento que hay? Y cuando doblás, parece que nada. Y vas pedaleando. Y ves al que viene enfrente, ¿no? Ahí chivando a lo loco y decís, che, ¿para tanto es esto? Si no hay viento, porque te da espalda el viento. Bueno, pienso que, para dar una ilustración, así funciona la santificación. Vos empezás a pedalear y al principio te cuesta, pero le das pedaleando y de pronto el viento te da espalda. Y en un sentido te forzás, porque vos pedaleás y te forzás a pedalear, pero en otro lado Dios te lleva. Y así es como funciona la santificación. Y cuando vos, si sos honesto y has vencido hábitos pecaminosos y te has esforzado por eso, sentís que no hiciste nada. Sentís que no hiciste nada. O sea, vos estabas esclavo de un pecado y te esforzaste en realidad, hiciste esto, despojados, renovados y revestidos. Pero cuando alguien te pregunta, ¿cómo venciste este pecado? No sé, porque sentís que no hiciste nada, porque así funciona. ¿Se dan cuenta? Es 100% obra de Dios, 100% obra nuestra. Nosotros en la justificación, 100% de Dios. Pero en la santificación, 100% obra de Dios, 100% obra nuestra. Nosotros nos esforzamos y Dios nos asiste. Entonces, por favor, hermano, plagio de vuelta a Alejandro, porque me gustó de vuelta esto que dijo, es que nosotros buscamos fórmulas, dice él, porque la santificación es frustrante, y eso me encantó. La santificación es frustrante, porque por un momento decís, otra vez, y la esperanza es que en esta vida nunca se termina. Entonces estás ahí, le das, es como que, papá, ¿cuándo llegamos? Cuando estemos con el Señor. Y mientras que hacemos, y le damos. Y es frustrante, y por un momento ya no querés estar tanto negándote a vos mismo. Dice Pablo en 1 Corintios 9:27, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Hasta cuándo? Hasta que estés con el Señor. Y a veces eso frustra porque ya no querés más. Otra vez lo mismo, otra vez luchando con lo mismo o con otro pecado y ya no querés más. Toda mi vida me voy a tener que estar esforzando por levantarme, por estudiar, por orar, por congregarme. ¿Toda mi vida? Sí, toda tu vida. Y yo también. Pero qué precioso, hermanos, porque Dios promete que a medida que nos esforzamos, Él nos capacita. Entonces, si has creído en Cristo, o para repasar, la salvación es solamente obra de Dios. No hacemos nada, no nos esforzamos, solo por gracia, pero en la santificación vos debes esforzarte. Y debes mirar el ejemplo de otros, no como claves, sino como esfuerzo. Mirá su esfuerzo y vos, según tu capacidad, tu situación, esforzate. Oramos. Amado Dios, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte, Dios, por traer claridad en esta área. Te damos gracias, Señor, porque somos salvos por los méritos de Cristo. Señor, reconocemos en esta mañana que si hemos
Si ahora te amamos, si ahora queremos vivir para ti, solamente porque tú nos has dado un nuevo corazón. No hemos hecho nada para ser salvos, absolutamente nada. Todo lo hemos recibido de gracia. Cristo lo hizo todo. Señor, aún en tu palabra nos dice que tú nos has dado fe, nos has dado arrepentimiento, para que podamos creer. Como leíamos hoy, nos encontramos con que te amamos solamente porque tú nos amaste primero. Señor, nada hemos hecho, como dice tu palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de los que estamos acá podemos gloriarnos de que hoy somos tus hijos, porque ninguno hemos hecho nada, solo por la gracia. Pero también, Dios, te damos gracias por traer claridad en el área de la santificación, y quizás debemos confesar nuestros pecados y reconocer en esta mañana que no hemos crecido porque no nos hemos esforzado, Dios. No nos hemos esforzado. Hemos sido perezosos. Hemos buscado atajos, hemos buscado fórmulas, hemos buscado alguna solución mágica y no la hay, Dios, no la hay. Sino es esforzarnos confiando que tú lo usarás. Y te ruego, Dios, que tú nos ayudes, porque todos nosotros somos tendientes por momentos a bajar la guardia. La santificación, Señor, es por momentos frustrante, a veces desgastante. Por momentos nos encontramos con Pablo diciendo, miserable, miserable de mí otra vez. Pero gracias, Señor. Gracias porque en Cristo hay perdón. Y gracias porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y ese eres tú, Señor. Te alabamos. Y rogamos también por aquellos que están aquí y no te conocen, rogamos, Dios. Rogamos que tú les salves. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.